Bueno, hermanos, Dios les bendiga, gloria a Dios. Qué bueno que estemos nuevamente acá, hermanos. Evidencia es de que Dios nos ha guardado, que estemos aquí, nos ha guardado todo este día. Señor. Y sin lugar a dudas también ha sustentado nuestro ser, hermanos, con toda clase de bienes. Qué maravilloso es Dios, hermanos, que ha tenido cuidado de nosotros hasta este momento. Y si lo ha tenido hasta este momento, es capaz, hermanos, de tenerlo siempre. Es una Amén. bendición muy grande. Amén. Ahora, pues, hermanos, es necesario que entendamos claramente lo que Dios está haciendo, porque si no lo entendemos, vamos a perdernos, hermanos, una buena oportunidad y vamos a seguir nuestro camino y nuestra vida de una forma en la que no vamos a evidenciar de qué ha servido toda esta prueba, todo este tiempo que hemos estado encerrados en nuestras casas. Así es que les animo en el nombre del Señor a que nos dispongamos Señor, y amén. que estemos abiertos al mover del Señor, no solamente en lo que está sucediendo en el mundo, sino más que todo en lo que está sucediendo en nosotros. Amén. Porque temo, hermanos, que debido a que estamos siendo guardados, protegidos, alimentados, sustentados, vayamos a tenernos y no vayamos a hacer lo que debemos hacer, a menos que venga una gran aflicción sobre nosotros realmente de manera directa, de manera personal. Así que es bueno que aprovechemos esto, hermanos, y no estemos esperando que nos venga algo peor. Espero que hayan estado estudiando lo que les he recomendado. Vamos a estar estudiando. Le decía a mi esposa yo que a partir de hoy todavía tenemos, contando hoy, 25 días para estudiar el libro de los Hechos, si es que estudiamos un capítulo cada vez. Así que hoy tendremos el estudio del capítulo 4. Aquí han titulado esto y el título acá no es inspirado, pero ayuda mucho para darnos una idea de qué se trata. Dice Pedro y Juan ante el concilio. Y vamos a ver las razones por las que ellos tuvieron que comparecer ante el concilio o ante el Sanedrín o ante el concilio de ancianos. Hermanos, ellos tuvieron que ser confrontados y vamos a ver en estos versículos iniciales una de las razones por las cuales procedieron de esa manera en contra de los discípulos. Ellos acababan de hacer, hermanos, un milagro obrado por el Espíritu Santo a través de sus personas, un milagro de sanidad sobre un cojo, que más adelante dice que era algo que no podían negar, y una razón que dan es porque el hombre era un anciano que tenía más de 40 años. En ese sentido, 40 años de estar paralítico. Decíamos anoche que Pedro y Juan conocían a este paralítico y el paralítico conocía a mucha gente, era como dijéramos, muy popular y sabían que este hombre había estado pues por muchos años ahí sentado a la puerta del templo llamado a la Hermosa. Pero eso los tenía, como leíamos ayer, atónitos, espantados, pensando que por qué estaba sucediendo esto. Pero leamos, por favor. Dice, hablando ellos al pueblo, es decir, Pedro y Juan, hablando al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, y vamos a ver cómo de manera particular los mencionan más adelante como incrédulos acerca de la resurrección. Y como les dije yo el otro día, este libro de los Hechos nos da la clave, la base sobre la cual los apóstoles predicaban la palabra, y era por la muerte y la resurrección de Jesús. Otro de los aspectos importantes era que ellos, la autoridad que tenían sobre ellos era el nombre de Jesús. Eso es muy importante para que los creyentes tengamos verdaderamente autoridad. Debemos tener un nombre que nos respalde, y el nombre de Jesús, el que respaldaba
a los apóstoles, como debe respaldarnos a nosotros hoy. Dice ahí que ellos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Fíjense en esto, hermanos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos, lo que les estoy diciendo. Y aquí agrega un aspecto más. Dice que enseñasen al pueblo. Para ellos, los principales, los doctores, los fariseos, saduceos, etcétera, nadie más que ellos debería de enseñar al pueblo. Para ellos, que apareciera alguien enseñando al pueblo era algo que ellos consideraban como una cosa prohibida, como una cosa que no era permitida, etcétera, porque esto, de acuerdo a lo que ellos creían, estaba limitado únicamente a los. Por lo tanto, si alguien aparte de los sacerdotes se hallaba enseñando al pueblo, eso era un delito para ellos. Por eso dice que estaban resentidos, molestos, incómodos de que estuvieran enseñando al pueblo. ¿Y qué es lo que enseñaban al pueblo? Dice aquí que anunciasen en Jesús la resurrección entre los muertos. Otra de las cosas que ellos no estaban dispuestos a tolerar. No estaban dispuestos a que esta doctrina se propagara en medio de los judíos. No estaban dispuestos a que otro nombre tomara el nombre, vamos a decir, de Moisés o el nombre de Dios. No estaban dispuestos a permitir que otro nombre ocupara el lugar que a Dios, según ellos, le correspondía, porque no entendían que Jesús era el Hijo de Dios. Y tampoco estaban dispuestos a permitir que otro viniera a sustituir a Moisés. Y la mera verdad que Jesús no vino a sustituir a Moisés, vino a confirmar a Moisés. Amén. Entonces, yo quiero que pongamos mucho cuidado, mucha atención en esto, porque creo que este capítulo es bien determinante. Aquí es donde se están echando los cimientos, donde están echando las bases que, hermanos, sirvieron para que hasta hoy la iglesia, ya sea judíos o ya sea gentiles, podamos seguir sobreviviendo, podamos seguir subsistiendo, podamos anunciando, podamos seguir predicando la palabra por todas partes, como fue ordenado. Amados, ¿qué es lo que encontramos aquí? Miren, ellos hacen un milagro, como les dije, y en lugar de estar contentos, en lugar de estar así atónitos, sorprendidos, pero también admirados. Más adelante en este capítulo se hace ver que ellos llegaron al punto como de reconocer que lo que habían hecho realmente era algo que no podían negar, era algo que reconocían. Ellos, como les decía hace un rato, sabían que este hombre, este paralítico, era un hombre que había permanecido muchos años allí en ese lugar, hermanos. Día tras día lo ponían allí, lo llevaban allí para que pidiera limosna. Pero el Señor hace el milagro y esta gente tiene envidia, tiene un espíritu de contienda, de contradicción. Estaban celosos por lo que había pasado. No se sabe de ningún fariseo, de ningún saduceo, no se sabe de ninguno de ellos que se mencione que ellos hayan hecho milagros semejantes. Cuando Jesús lo acusaron de echar los demonios en el nombre de Belcebú, y Jesús dijo que si él por el dedo de Dios echaba los demonios, el reino de los cielos se había acercado, y además de esto, dice él, si yo echo los demonios por Belcebú, ¿por quién echan los demonios vuestros hijos? Parecía ser que habían exorcizantes o exorcistas y que hacían algo semejante, pero hasta ahí nomás, y no se sabe. Yo no tengo registros absolutamente de nada, al menos la excepción
de aquellos hijos de un tal Seba que pretendieron exorcizar a un endemoniado y ustedes saben cómo terminaron. Pero fíjense aquí, hermanos, en esto que está pasando. Ellos son interrogados. Dice que les echaron mano, dice el verso 3, y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente. Hermano, yo no sé qué pasaría si hoy encerráramos en la cárcel a alguien por hacer un milagro. Quizá no tendríamos ánimos para seguir haciendo milagros. Quizá no tendríamos ánimos para seguir predicando la palabra. A menos que lo estuviéramos haciendo correctamente y en el nombre de Jesús, no nos importaría que nos echaran en la cárcel, que nos hicieran aguantar hambre, frío, lo que fuera, con tal de causarnos un poco de sufrimiento, un poco de tortura, para obligarnos a no predicar en el nombre de Jesús y también para que no se hagan señales. Pero ellos eso es lo que recibieron, dice, les echaron mano, los pusieron en la cárcel, los dejaron ahí toda la noche, dice, porque era tarde, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número de los varones, dice ahí, que eran como 5,000. ¿Qué trajo como consecuencia, como les decía yo, como fruto anoche? Una conversión masiva. Y yo me he quedado pensando, hermanos, cuánta gente había el momento en el que el cojo fue sanado. Mucha gente había quedado todavía allí, hermanos, por motivo de la fiesta de Pentecostés. Mucha gente todavía estaban esperando posiblemente que se apaciguara o que se calmara un poco el murmullo el espíritu de la fiesta de Pentecostés. Tanto que habían, hermanos, dice que los que se convirtieron eran como 5,000. ¿Cuánta gente habrá habido? ¿Cuánta gente no se habrá convertido también? Pero lo interesante es que aquí, hermano, antes habíamos visto, hermanos, que dice que la escritura en el verso 47 del capítulo 2 de Hechos dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Eso va a seguir cumpliéndose desde aquel momento hasta hoy día. Quien añade a la iglesia los que han de ser salvos es el Señor. Aquí está añadiendo 5,000 hombres. Hermanos, esto es muy importante. Ahora, sigamos leyendo acá. Dice que aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás, Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Miren, aquí sí que hay una situación bien interesante. ¿Qué nepotismo había aquí? Y ellos estaban muy tranquilos. Por eso es que ellos estaban celosos, porque su autoridad estaba siendo puesta en riesgo. Su dominio, su control sobre el pueblo estaba siendo expuesto. No iban a permitir que otro les quitara el lugar o la posición que tenían delante del pueblo. Si no lograron al matar a Jesús evitar esto, ahora se encuentran con una situación tan complicada pues para ellos, porque ahora sus discípulos son los que están desafiando en este sentido la autoridad de ellos. Fíjense, y poniéndoles en medio les preguntaron con qué potestad. Aquí es donde me quiero centrar un poco, quizás tardar unos minutos. Dice, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera este ha sido sanado, sea notorio, sea evidente, sea palpable a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Les preguntan, ¿con qué potestad? ¿En qué nombre? La pregunta, como diríamos en buen salvadoreño, es necia. Ellos sabían que eran discípulos de Jesús. Ellos sabían que habían estado con él, más adelante lo dicen. Y no podían negarlo. Ellos sabían que los apóstoles, hermanos, no iban a estar haciendo otra cosa
sin no estar cubiertos bajo la autoridad, bajo la potestad del nombre de Jesús sobre ellos. Amén. Y si estaba sobre ellos, también estaba sobre los ancianos. Porque de Jesús se dice que a él le fue dada autoridad, toda potestad en los cielos y en la tierra. A él le fue entregado todo dominio, todo señorío, toda autoridad fue puesta bajo la autoridad de Cristo. Pero eso no lo podían soportar, que las cosas estuvieran cambiando para ellos. En el verso 11, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y como dije hace un momento, quiero detenerme unos minutos y quizás vamos a tener que dividir este capítulo en dos partes. Depende. ¿Bajo qué autoridad hacen ustedes estas cosas? ¿Bajo qué autoridad hacen ustedes estas cosas? Yo me pregunto, ¿bajo qué autoridad hacemos nosotros estas cosas que hacemos? Yo no sé si a ustedes o tal vez más adelante, en algún momento, no dijéramos el poder político, sino el poder religioso. Voy a preguntarnos a nosotros en qué nombre hacemos lo que hacemos. Porque los únicos que podrían ponerse celosos de lo que hacemos tendría que ser otra línea religiosa, otra línea que pretenda tener la autoridad hasta sobre nosotros. Que Dios nos ayude, Amén. hermanos amados, que Dios nos ayude, Amén. ¿verdad? Para que nosotros, llegado el momento, podamos responder bajo qué autoridad, bajo qué nombre estamos haciendo lo que estamos haciendo. No es el nombre de una denominación, no es el nombre de una congregación, no es el nombre de una religión, no es el nombre de ninguna corriente religiosa de ningún tipo la que prevalece. Lo que prevalece es que todos y cada uno de los creyentes, hermanos, vivamos bajo la autoridad de ese nombre y lo que hagamos sea hecho bajo la autoridad del nombre de Jesús. De otro modo, vamos a enfrentar dificultades muy grandes. Amén. Qué interesante, hermanos, cómo Carlita esta noche nos llevó a leer el Salmo 115. Amén. Ahí dice el verso 1, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Y eso es lo que los apóstoles estaban haciendo ahora. Y eso es lo que Jesucristo hizo durante su ministerio, dar gloria al nombre de Dios. Hermano, en el Antiguo Testamento, el asunto del nombre de Dios era una cosa tan sagrada, tan santa, tanto que el Señor en Éxodo 20 dijo que no tomáramos su nombre en vano. Tanto que hay una ocasión donde alguien blasfema el nombre de Dios y tiene que morir pedradas. Qué importante es que reconozcamos esto, hermano, ya que también sobre nosotros ha sido invocado el nombre de Jesús. Eso significa que nosotros hemos venido a ponernos, a meternos bajo la cobertura poderosa, bajo la poderosa del nombre de Jesús. Eso significa que le pertenecemos a Él y que somos llamados de su nombre. Por eso nos llamamos y nos decimos cristianos. Amén. Por eso, por esa razón, porque estamos viviendo bajo la cobertura, bajo la autoridad del nombre de Jesús. No propiamente bajo la autoridad o cobertura del nombre de cualquier otra persona, ni mucho menos de cualquier nombre de iglesia. Bueno es que nos identifiquemos, pero el nombre de una iglesia no es autoridad sobre ningún creyente. El nombre de ninguna iglesia es autoridad sobre ningún creyente. Mire, si esto fuera así,
ustedes y yo permaneciéramos confinados bajo el nombre y la autoridad de una iglesia. Pero el caso que encontramos es que de repente alguien dice, ya no me gusta aquí, me voy a otro lado. Y se va y se pone bajo la autoridad y nombre de otra cosa. Eso sí está mero raro, pero con todo, aunque se mueva de un lado para otro, no puede prescindir y no puede hacer a un lado el hecho de que el nombre de Jesús está sobre esa persona, ha sido invocado sobre esa persona y esa persona debe vivir bajo la autoridad del nombre de Cristo. En este mover es que los apóstoles se encontraban y estaban haciendo lo que hacían. El mismo Señor Jesucristo los envió antes de partir, antes de ascender a los cielos, les dijo que fueran por todas partes anunciando el evangelio. Y él dijo, en mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre hablarán nuevas lenguas. En mi nombre pondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Es decir, que nada que los apóstoles hicieran, nada que nosotros hagamos hoy debe prescindir de la autoridad, de la soberanía y de la cobertura del nombre de Jesús. El nombre de Jesús es tan sagrado que los demonios tiemblan a oír su nombre. Por eso, cuando algún creyente, hermano, con el poder del Espíritu Santo reprende a un demonio, lo hace en el nombre de Jesús. Y los demonios tiemblan a la mención del nombre de Jesús. Y principalmente cuando el que lo está haciendo está dando testimonio de vivir y estar bajo la autoridad del nombre de Jesús. Esto es lo que pasaba con los apóstoles aquí. Y por eso los del concilio se hallaban en problemas, en dificultades. Vamos a verlo más adelante. Debido a que ellos estaban moviéndose bajo la autoridad del nombre de Jesús y en el poder del Espíritu Santo. Hermanos, eso no quería decir que no iban a tener confrontaciones, desafíos, que no iban a tener amenazas, que no iban a tener oportunidades, hermanos, de sufrir golpes, heridas, cárceles, qué sé yo, tanta cosa que vino sobre ellos posteriormente. Hermanos, hoy en día en muchas partes no observamos ese tipo de cosas. A menudo la oposición que tenemos la tenemos adentro de la iglesia. O nos hacemos, o queramos decir, de la burla, del desprecio de algunos, porque nosotros andamos desordenadamente. Yo creo que si anduviéramos verdaderamente bajo la autoridad del nombre de Jesús y en el poder del Espíritu Santo, otra cosa sería. Les animo a ustedes, hermanos, a que de veras tomemos la decisión de vivir bajo la autoridad del nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces ellos enfrentaron oposición y violencia. Y los del concilio, los ancianos, dicen que estaban resentidos, molestos por eso. Pero con todos los apóstoles aprovechaban cada oportunidad para dar testimonio de la muerte y la resurrección de Jesucristo. Y enaltecer y engrandecer el nombre de Jesús. Ellos son capturados, apresados por esa razón. Vino el bruto de 5,000 hombres. Los apóstoles son interrogados y les preguntan con qué potestad o en qué nombre hacen estas cosas. Pero ¿qué hace Pedro cuando es interrogado? ¿Qué hace él? Dice la Escritura en el verso 8. Entonces Pedro dice, lleno del Espíritu Santo. Esto quiero que lo observemos. Amén. Lleno del Espíritu Santo. Wow. Hoy, al estar leyendo y repasando y estudiando esto, me llama mucho la atención. Y es que sabemos que una cosa es ser bautizado en el Espíritu Santo y otra cosa es permanecer lleno dentro de ese bautismo. Me da la idea también de que uno puede estar vacío, como está sucediendo hoy día con muchos de nosotros. Por eso no tenemos poder ni autoridad, porque no estamos llenos del Espíritu Santo. Estamos llenos de otras cosas que no tienen ningún poder, que no tienen ninguna autoridad. Y aunque hagamos y digamos lo que digamos, no funciona. Para que el camino cristiano, para que el camino piadoso pueda funcionar, es necesario estar en esta condición lleno del Espíritu Santo.
De otra Señor. manera no funciona, hermanos amados. Vemos como Pedro, lleno del Espíritu Santo, le da estas palabras hasta el verso 12. Pero en el verso 13 dice, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, como quien dice analfabetas y comunes, dice, se maravillaban. Hermanos, mire, hacer ciertas cosas por hombres intelectuales, por hombres que sabemos que son eruditos, por hombres que sabemos que tienen mucha ciencia, mucho conocimiento. Bueno, eso está bien, ¿verdad? Es normal. Tienen que manifestar las cosas, pues si son los que tienen el conocimiento, la habilidad. Pero aquí, todo lo contrario. Dice que sabiendo que eran hombres sin letras, no que no sabían leer. Están diciendo que no eran profesionales, no eran hombres con preparación académica, no eran hombres que podían ser considerados sabios debido a que los hubieran visto prepararse, hermano, quizás bajo su dirección, bajo su instrucción, tal como le pasó a Pablo a los pies de Gamaliel. Amén. Gamaliel no fue considerado, decir, Pablo no fue considerado una, o descrito o calificado de manera. Pablo no fue considerado como un hombre sin letras o un hombre común. Él mismo en Filipenses 3 declara cuál es como dijéramos, sus credenciales, su currículum está allí. Pablo no era un ignorante, no era un hombre sin letras, pero a Pedro, a Juan, los consideraron así. Hermanos, ¿cuántos de nosotros no somos preparados? Yo me pregunto, ¿es bueno estar preparado intelectualmente? Por supuesto que es bueno. Puede servir mucho, particular principalmente cuando uno está lleno del Espíritu Santo. Pero alguien dirá, bueno, como yo no sé letras ni nada de eso, entonces de nada me sirve estar lleno del Espíritu Santo. Y es que el asunto aquí, hermanos, es que Pedro y Juan no estaban en estas experiencias por sí mismos, no era por su capacidad, su preparación, su intelecto, sus conocimientos. Lo que estaba pasando y que no entendían aquí, que cómo estos hombres, como eran capaces de hacer esas cosas y hablar de la manera que hablaban. Es que quien hacía las cosas era el Señor. Amén. Y quien hablaba era el Señor. Eso no lo entendían ellos. Amén. Como en un lugar puede haber personas humildes que uno pueda pensar y decir, pero ¿y cómo es esto? Pues yo conozco a la hermana, al hermano, y sé que pues no es ningún erudito y está hablando de una manera o está actuando de una manera que de veras no encaja con la persona. Eso los tenía maravillados a ellos. Y les reconocían que habían estado con Jesús. Eso era lo más relevante para ellos. Y les reconocían que habían estado con Jesús. Yo no sé ustedes, hermanos, pero la gente reconocerá que ustedes son miembros de esta pequeña congregación. Reconocerá y dirán, es que ellos están con el hermano Beteta. Con todo respeto digo esto. Es que ellos se congregan ahí en el hermano Beteta por eso. Por eso. Y es que ellos sabían de Jesús. Ellos lo habían oído hablar, lo habían oído, hermanos, defenderse, hermanos, y que lo había hecho con tanta sabiduría, con tanta autoridad. Ellos sabían eso, pero ¿y los discípulos qué? Está bien que hubieran reconocido la autoridad y el poder de Jesús, pero ahora reconocer eso mismo en sus discípulos, eso era otra cosa. Pero se les olvidaba o no sabían que Jesús dijo un día que al discípulo no le he dado más que ser como su Señor. Y aquí estaban ahorita, el Juan siendo como Jesús mismo. ¿Por qué? Porque ellos estaban bajo la autoridad del nombre y bajo la cobertura del nombre, en el poder del Espíritu Santo. Jesús estaba manifestándose en toda su magnitud en las vidas de estos hombres. Recordemos, como les dije anoche, que ellos
Jesús les advirtió, les dijo que cuando estuvieran ante autoridades o ante quien demandara de ellos razón alguna, que no se preocuparan de lo que tenían que decir. El Espíritu Santo iba a hablar por ellos, iba a poner en ellos palabras. Amén. Amén. Iba a manifestar su poder. Ellos solamente eran vasos, solo eran instrumentos como todos y cada uno de nosotros. Nuestra misión en esta tierra es movernos en el poder del Espíritu Santo, hermanos, y que el Señor hable a través de nuestras bocas y se manifieste a través de nuestros cuerpos. Es lo que estaba pasando con ellos. Y en el verso 14, y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada. No podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que salieran del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos. Señal manifiesta ha sido hecha por ellos. Ellos no estaban diciendo, señal manifiesta ha sido por Jesucristo en ellos. Señal manifiesta ha sido hecha por el Espíritu Santo en ellos. Para ellos esas cosas no tenían sentido. No las entendían. Miren, ninguno de estos hombres que estaban ahí acusando a los apóstoles habían tenido ninguna experiencia semejante. En ellos no se estaba moviendo el Espíritu Santo. En ellos no estaba manifestándose de ninguna manera la vida de Cristo. Pero ellos dicen aquí, señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén. Y me gusta esto. Y no lo podemos negar. Amén. No podían contradecirlo. Amén. No podían argumentar absolutamente nada. Hermano, fíjense por qué razón. Porque este hombre que había sido sanado, se maravillaban porque el milagro había sido hecho en un hombre que tenía 40 años de estar allí tirado pidiendo limosna. No podemos negarlo. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles. Otra cosa tremenda. Amenacémosles. Para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Pedro les responde diciéndoles que en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Luego, Pedro sostiene que en ningún otro hay salvación en el verso 12. Y luego hallamos aquí en el verso 17, amenazándolos para que no hablen más a hombre alguno en ese nombre. Veamos el verso 18 al final, dice que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Es que esto es lo que les estorbaba. Esto es lo que los ponía en dificultades, que provocaba celos. Esto es lo que hacía que ellos se levantaran enojados, molestos, incómodos, porque ahora otro nombre, por mucho tiempo el nombre de Moisés, el nombre de Dios, etcétera, como ellos lo manejaban, era lo que se tomaba muy en consideración. Pero ahora resulta que hay un hombre llamado Jesús que está queriendo ser igual a Dios, que está queriendo ser igual a Moisés. Qué tremendo es esto, hermanos. Dice en el verso 18, y amándole les intimaron que de ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído, porque ellos eran testigos oculares y auditivos. Ellos no podían dejar de hablar, ni podían dejar de hacer. Ellos, dice, entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía, dice, más de 40 años. No sé qué quieren decir con más de 40 años. 60, 70, ¿qué es más de 40 años? O 41 años. Como quiera que sea, era un paralítico de nacimiento. Y este hombre había recibido un milagro solo para mostrar las obras de Dios. Señor. Sé que el tiempo ya avanzó,
Y me hubiera gustado que pudiéramos ver, hermanos, lo que en el verso 12, quiero dejarles con esta tarea. Vuelvan a leer y releer este capítulo. Y por qué no decirlo todo el libro de Hechos. Léanlo y adelántense. Amén. Pero en el verso 12 de este capítulo dice, y en ningún otro hay salvación. El verso 11 dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Yo no sé si hasta hoy hemos entendido lo que esto significa. Vamos a estudiar mañana qué significa cabeza del ángulo. Vamos a examinarlo a través de las escrituras, porque nosotros debemos de estar bien claros. Miren, Zacarías dice que es piedra de esquina y es piedra de cimiento. En Efesios 2:20 dice que estamos edificados en el fundamento de apóstoles y profetas, pero que la principal piedra del ángulo es Jesucristo. Mañana, primero Dios, vamos a estudiar esto, el tiempo ya no da. Pero es importante que entendamos qué significa la principal piedra del ángulo. En eso se sustentará nuestra fe, nuestro gozo, nuestra esperanza. En eso se sustentará nuestra predicación. En eso se sustentará nuestro testimonio. No en otra cosa. Que Dios los bendiga esta noche, amados, y de veras, esperemos mañana con expectación qué significa esto de ser cabeza del ángulo o principal piedra. Oremos, hermanos. Señor, esta noche que sea cumplida tu palabra en nosotros. Y que los que estamos aquí, Señor, que todos aquellos que damos testimonio de creer en ti, y todos aquellos que predicamos tu palabra, que enseñamos tu palabra, todos aquellos que damos testimonio de tu nombre, Señor, de veras, experimentemos una llenura del Espíritu Santo que no pueda ser contradicha, como en el caso aquí de Pedro y Juan, que esto del concilio no podían negar el milagro que había sucedido. Estaban maravillados porque eran hombres del vulgo, eran hombres sin letras, y lo que había sido hecho no encajaba con esta realidad de ser personas comunes y corrientes. Pero en nosotros, personas comunes y corrientes, Señor, tu poder, tu presencia, la llenura de tu Espíritu Santo, Señor, que haya cabida, que haya espacio en nosotros, Señor, y que tú mores abundantemente en nuestros corazones y que sean notorios que a pesar de que somos gente común y corriente, este poder, esta gloria está siendo vista en cada uno de nosotros. Muchas gracias, Señor, esta noche. Glorifícate. Y así como los discípulos rogaron, Señor, que les siguieras dando este poder para que con todo de nuevo pudieran predicar la palabra de Dios, que con todo de nuevo pudieran dar testimonio, hermanos, de su creencia, de su fe en Jesucristo, quien había muerto y había resucitado y ahora vivía en ellos y con ellos, e iba con ellos por todas partes y llevaban el poder del mensaje de tu palabra, el mensaje de salvación, el perdón de pecados. Ellos iban declarando por todas partes que Jesucristo había venido para traer tiempos de refrigerio y había venido para que nos convirtiésemos todos de toda maldad. Que eso sigamos llevando adelante. Señor, ayúdanos para hacerlo. En el nombre de Jesús oramos y te rogamos que nos dé la fortaleza, la capacidad, el conocimiento, la sabiduría que necesitamos para hacerlo, Señor. La alianza de tu Espíritu esperamos. En el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor.
Amén y amén. Dios los bendiga. Buenas noches.